Una mañana de abril, temprano, el ganadero holandés Jos Verstraeten recoge la hierba que ha cortado en su granja de suelo arenoso en el sureste del país, cerca de la frontera alemana. Esta hierba se secará, se prensará, se almacenará y alimentará a 150 vacas lecheras durante los meses de invierno. Ha sido un buen principio de temporada, ya que ha habido suficiente lluvia para que los pastos estén verdes y la tierra húmeda para las próximas cosechas primaverales. Pero ese día, algo inesperado sucede. Mientras Jos trabaja en la granja, su hijo, hojeando su teléfono móvil, recibe una noticia impactante que cambiará sus vidas para siempre. Se enteran que el gobierno de Países Bajos ha aprobado un plan radical destinando 1.500 millones de euros para cerrar las granjas ganaderas. Pero, ¿por qué están destinando 1.500 millones de euros para cerrar dichas granjas? La Comisión Europea ha aprobado un ambicioso plan presentado por el gobierno neerlandés: comprar granjas ganaderas para reducir drásticamente las emisiones de nitrógeno. Este gas proviene principalmente de la ganadería y la agricultura, debido al estiércol y los fertilizantes artificiales utilizados. Para ponerte en situación de la magnitud y consecuencias de esta decisión, voy a informarte de algo que creo que no sabrás. Países Bajos, a pesar de su pequeño tamaño, es el segundo mayor exportador mundial de productos agrícolas por su valor. Sin embargo, la agricultura intensiva ha llevado a niveles de óxido de nitrógeno que superan las normas de la Unión Europea, causando preocupación por su impacto en el cambio climático y la biodiversidad. Desde octubre del 2019, los agricultores han estado protestando contra los objetivos de reducción de emisiones. En respuesta, el gobierno ha propuesto comprar granjas cercanas a reservas naturales, afectando unas 3.000 propiedades, y aspirando a reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y amoníaco en un 50% para el 2030. Sí, habéis oído bien, la famosa Agenda 2030. Aquí es donde las piezas del puzzle van encajando, como veréis más adelante. Pero, ¿por qué cerrar las granjas? Además de las emisiones, las propuestas anteriores incluían la reducción de número de cabezas de ganado en 1/3. Ahora, la estrategia aprobada consiste en comprar y detener la actividad en las granjas más contaminantes. Este proyecto ha generado opiniones divididas. Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, comentó que el plan promoverá una producción más sostenible en el sector ganadero sin distorsionar la competencia. Sin embargo, la organización agrícola LTO ha pedido que las adquisiciones se diseñen de manera que permitan a los agricultores finalizar adecuadamente su negocio. Piden también planes de transición para reducir las emisiones, utilizando innovación técnica o cambio a otras actividades agrícolas. El malestar entre los agricultores ha llegado a tal punto que incluso se han producido protestas en Bélgica, donde los granjeros han bloqueado carreteras y manifestado su descontento con las reformas. Pero aquí entra un giro interesante. Recientemente, un supermercado productor de carne sintética, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, sufrió un incendio. Algunos participantes en las protestas creen que Gates podría estar impulsando leyes climáticas adicionales, aunque aún no está claro si el incendio está relacionado con las protestas. Esta situación plantea una pregunta intrigante. ¿Está Países Bajos buscando cerrar las granjas ganaderas para impulsar la producción de carne sintética como alternativa más sostenible? La realidad es que la carne sintética podría ofrecer una solución a las preocupaciones medioambientales, pero también plantea nuevos desafíos y preguntas éticas. ¿Os estáis dando cuenta de la nueva pieza del puzzle encajada? Nunca mejor dicho, las ovejas que salen por las que entran. Pues sí, Países Bajos es de los mayores productores ganaderos, y piensan en erradicar la producción de ganaderías. ¿Creíais que se iban a quedar de brazos cruzados? La respuesta es sencilla: no. Pues resulta que Países Bajos es uno de los mayores productores de carne sintética a nivel mundial. Más en concreto, está en la 8ª posición, justo detrás de su país vecino, Alemania. Es cuanto menos curioso esto. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Llegados a este punto, adentrémonos en el intrigante mundo de la carne sintética, una innovación revolucionaria que promete cambiar la forma en que obtenemos nuestra proteína animal. Pero, ¿qué es exactamente la carne sintética? ¿Cómo se produce? Y lo más importante, ¿cuáles son sus implicaciones para el medio ambiente, la ética y nuestra alimentación?
Acompáñame mientras exploramos estas y otras preguntas sobre esta innovación en la industria alimentaria. En ciertas partes de Asia ya se está comercializando carne cultivada en laboratorio. Lo que presenciamos aquí es el avance hacia el producto final. La capacidad de producir carne cultivada en laboratorio implica la creación de tejido muscular a partir de células animales mediante multiplicación celular in vitro. Déjame explicarte por qué esto es enorme. El consumo de carne ha roto todas las barreras, mostrando un aumento exponencial en los últimos años. Tanto así que se prevé que podría alcanzar niveles realmente insostenibles en un tiempo muy corto. Solo en el 2022, los datos de la FAO indicaron que el consumo de carne per cápita se situó incluso alrededor de los 41 kilos a nivel global, aunque muchos de los principales países productores de este alimento de origen animal tienen índices muy por encima de eso. Por ello, nos encontramos en un momento en el que podemos disfrutar de carne sin tener que recurrir al sacrificio de animales. Este avance podría representar un hito significativo, marcando una nueva era que no solo transformaría la industria cárnica, sino también nuestra percepción del consumo de proteínas de origen animal. A pesar de todo lo que ya se ha dicho sobre la carne cultivada o de laboratorio, esta sigue sin ganarse la completa confianza de nosotros como consumidores, ni tampoco, por supuesto, de los veganos. Sin embargo, esto no constituye una novedad. Las primeras incursiones en la carne de laboratorio datan desde los años 50, impulsadas por el empresario holandés William Frederik van Illen, quien es reconocido en la comunidad científica como uno de los pioneros de la carne cultivada. Y es que proporcionó algunas técnicas para producirla, y desde entonces las investigaciones a manos de los científicos de todo el mundo no han parado, tanto que se convirtió en una carrera entre empresas de la industria alimentaria para llegar primero al mercado. Entonces, en 2013, ocurrió algo sorprendente. Científicos holandeses revelaron al mundo la primera hamburguesa elaborada con carne de laboratorio. Y no se trata de un producto vegano como la carne de soja. Esta era una auténtica hamburguesa de carne de res. Los honores se los llevó el científico Mark Post y su equipo, quienes además produjeron pruebas de la carne in vitro en vivo por primera vez. Esta fue preparada y cocinada en una sartén como un trozo de carne cualquiera, todo ante los ojos de los degustadores. Supondría una mejora ya que reduciría significativamente las emisiones de CO2, lo cual beneficiaría al medio ambiente. Además, al requerir menos recursos para su producción, podríamos generar una mayor cantidad de carne para alimentar a la población mundial. Pero incluso en ese momento, la carne cultivada no había alcanzado el éxito absoluto. En sus primeros intentos, los críticos culinarios asumaron algunos defectos muy importantes: la falta de jugosidad y diferencias en la textura con respecto a la carne real de un animal completo. A pesar de ello, no solo el sabor era un aspecto que requería mejoras. También había que considerar el factor económico, el cual representaba un desafío. En aquel entonces, la producción de esos 140 gramos de carne cultivada requería una inversión de al menos de unos 300.000 euros. Además de eso, el proyecto de investigación tardó aproximadamente 5 años. Con estos factores en contra, en ese momento, era realmente inviable pensar que esa carne llegaría a las mesas de todos nosotros o a los supermercados en el corto plazo. Pero en el presente año se ha producido un cambio radical. La posibilidad de disfrutar de un plato o un pedazo de carne cultivada en laboratorio, incluso adquirirlo en los supermercados locales, es ahora una realidad muy plausible. El primer país en apostar por la carne cultivada fue precisamente Singapur, que en el 2020 dio la aprobación a la empresa estadounidense ITJ Inc. para la venta legal de carne cultivada de pollo. Pero en aquel entonces, cada porción de nuggets tendría un precio de alrededor de $50. Aunque si lo comparamos con el costo inicial de la primera hamburguesa de carne cultivada en 2013, notarás que ha disminuido significativamente, aunque sigue siendo bastante elevado. Por otra parte, Israel no se queda atrás. En Tel Aviv, el restaurante de pollo perteneciente a la empresa Supermeat está dando de qué hablar. Este sirve a sus comensales carne de pollo in vitro desde el 2021. Mientras, en Estados Unidos, el año pasado se abrió la puerta para la comercialización de la carne de laboratorio, marcando un hito con la primera certificación de seguridad en el sector.
la FDA aprobó a Offsite Foods, una empresa estadounidense especializada en la producción de carne de laboratorio de pollo. Esto quiere decir que se han considerado seguras para el consumo humano, y la compañía Offsite Foods, basada en San Francisco, California, ha recibido la aprobación de la seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos para el consumo humano de su carne cultivada en laboratorio. Pero esto mismo nos han dicho de otros productos. La popularización de la carne hecha en laboratorios parece ir viento en popa, ganando terreno poco a poco en muchos países. Las primeras empresas autorizadas para la venta han obtenido la aprobación para la carne in vitro de pollo, pero este método abre un abanico de posibilidades ilimitadas. Además del pollo, es factible producir proteínas cárnicas de cerdo, vacuno, pescado y otros más. Sabiendo esto, es lógico que te estés preguntando qué es realmente la carne cultivada. Cuando hablamos de carne cultivada, nos referimos a un tejido muscular completamente real, con la única diferencia de que ésta se crea dentro de un laboratorio. El elemento esencial para su producción radica en las células madre extraídas de los animales. Sorprendentemente, no es necesario sacrificar al animal para obtener estas células. Una simple biopsia y una pequeña muestra son suficientes para que los científicos clonen y modifiquen estas células, creando así una masa de carne apta para el consumo humano. Los científicos podrían extraer células de un animal a través de una biopsia con aguja, colocarlas en tanques, alimentarlas con los nutrientes que necesitan para multiplicarse, incluyendo grasas, azúcar, aminoácidos y vitaminas, y a partir de ahí crear carne. Los científicos colocan estas células madre en un entorno controlado, donde son estimuladas con diversas proteínas y nutrientes, incluyendo mioglobina, vitaminas, aminoácidos, grasas e incluso suero fetal bovino. Con el tiempo, estas células comienzan a multiplicarse y desarrollarse por sí mismas en su medio de cultivo, reproduciendo el proceso natural que ocurre dentro del organismo del animal. Finalmente, se forman los filamentos de tejido muscular que culminan el producto final deseado, carne comestible producida en laboratorio. Y entonces, al contener material animal sin derivados, la carne cultivada podría venderse sin ninguna restricción, como si fuera carne real. Claro que para la industria alimentaria esto representa una gran oportunidad, y es que para crear esta carne no sería necesario criar al animal por completo en una granja ni tener que alimentarlo. Son muchas las razones por las que la carne en laboratorio se está volviendo muy popular a nivel global. Sin embargo, podríamos decir que el principal factor recae en la alta demanda de proteína animal que vivimos hoy en día. La demanda de carne por persona prácticamente se ha quintuplicado desde el año 1900. Incluso el año pasado, la FAO anticipó que la producción total de carne alcanzaría las 361 millones de toneladas. Así que, tomando eso en cuenta, los pronósticos para el 2050 no son nada alentadores. La Organización Mundial de la Salud ha estudiado y analizado que si el consumo de carne tradicional sigue como se está realizando hasta ahora, en el 2050 vamos a tener un problema medioambiental, y esto no es el único que preocupa. La ganadería ha sido señalada como uno de los principales responsables del impacto ambiental, contribuyendo aproximadamente con una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De hecho, se estima que esta actividad genera alrededor de 7,1 gigatoneladas de dióxido de carbono anualmente. Pero esto ya sabemos que no es secreto para nadie. De hecho, durante años ha sido un tema muy polémico al que pocos han buscado una solución. Y es por eso que la carne de laboratorio se ha convertido en una solución alimentaria frente a la creciente población mundial que se niega a reducir el consumo de carne a cualquier costo. Por un lado, hay millones de consumidores que disfrutan de la carne diariamente, mientras que por el otro, tenemos una industria alimentaria decidida a satisfacer nuestra demanda. Además, numerosos científicos, grupos ambientalistas y defensores contra el calentamiento global están observando con interés esta nueva industria. Algunos creen que podría ser un sustituto efectivo de la ganadería tradicional, abordando así los problemas ambientales a gran escala. Estos problemas no se limitan únicamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también involucran el uso de recursos naturales como el agua, las áreas cultivables y la energía. Pero, aunque a simple vista
nos presenten a la carne de laboratorio como una solución a todos nuestros problemas, no todos comparten esa misma opinión. Muchos integrantes de la comunidad científica y gran parte de los consumidores han expresado también grandes preocupaciones sobre esta también llamada carne in vitro. Ahora bien, ¿qué implica para nosotros consumir esta carne de laboratorio en términos de beneficios y riesgos? Se ha discutido mucho sobre los beneficios que la carne cultivada podría tener para la biodiversidad, el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Así y todo, ¿qué pasa con las implicaciones para nuestra salud? Aunque se argumenta que la carne de laboratorio tiene una buena composición nutricional, no podemos depender completamente de esas afirmaciones. Después de todo, ninguna industria emergente admitirá que su producto puede ser perjudicial para la salud. Por lo tanto, descubrir la verdad al respecto será una tarea para los consumidores más cautelosos, pero llevará años llegar a una conclusión definitiva. Ahora veamos los pros y los contras de las carnes producidas en laboratorio. Es innegable que este tipo de carne cultivada podría ser beneficiosa para la salud en algunos aspectos. Por ejemplo, al estar constantemente bajo supervisión celular, se podría regular la cantidad de grasa saturada y colesterol, los cuales están relacionados con problemas cardiovasculares. Por otro lado, debido a su misma naturaleza, puede carecer de compuestos que estén presentes en la carne convencional y que se vuelven indispensables para el consumo humano, como por ejemplo la vitamina B12. Y es que se debe tener en cuenta que muchos de los compuestos presentes en la carne que consumimos hoy en día no se generan directamente en la carne producida en laboratorio. Para que el tejido obtenga esos componentes, el animal debe de consumir ciertos alimentos, digerirlos y al final son otros órganos no musculares los que desempeñan ese papel. Por lo tanto, si no se agregan nutrientes de forma artificial en el laboratorio, la carne cultivada podría conducir a deficiencias nutricionales a largo plazo, lo que podría afectar a nuestra salud. Eso sin hablar de las implicaciones genéticas. Por otra parte, con la carne cultivada no habría que preocuparnos por los residuos contaminantes, como por ejemplo antibióticos o antiparasitarios que suelen ser muy dañinos para la salud humana. Y tampoco por la transmisión de enfermedades zoonóticas, que llegan a nuestro organismo a través del consumo de carne, como pasa por ejemplo con la salmonela. Por otro lado, la carne cultivada podría ser una solución para poner fin al sufrimiento animal. Pero ojo, que para producir este tipo de carne todavía es necesario hacerle biopsias al animal que se quiere clonar, como una vaca o un pollo, y después de eso mantenerlo vivo para poder extraerle más células. Es decir, de cierta manera seguiría sufriendo el mismo proceso de experimentación al que hoy se le somete. Además, para producir la carne cultivada se necesitan grandes cantidades de agua, energía y recursos naturales. Para que te hagas una idea, para obtener tan solo 100 gramos de carne de laboratorio se necesitaría aproximadamente 17 litros de agua, lo cual no sería sostenible para un planeta que enfrenta una crisis hídrica. Y bueno, a pesar de que los partidarios de la carne de laboratorio sostienen que su producción podría tener un impacto ambiental menor que la ganadería tradicional, en realidad aún se requiere una cantidad considerable de energía para establecer el entorno controlado necesario para su producción. Además, esta energía, en su mayoría, se deriva de fuentes no renovables. Aunque inicialmente la carne cultivada pueda parecer una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, no se puede considerar como una solución definitiva. Los desafíos asociados con su producción a gran escala aún son inciertos, y solo el tiempo revelará si realmente puede ser la respuesta que buscamos. Y ahora te pregunto, ¿te animas a probar la carne cultivada? La elección está en tus manos. ¡Hasta la próxima!